buenas tardes a todas y todos. Un saludo muy especial a todas las víctimas, a las autoridades locales, departamentales, y un saludo a nuestro querido presidente de la República, a Sara Ferrer, y a las dos víctimas que nos acompañan en esta mesa. El presidente de la República nos decía que se necesita que las generaciones de 200 años de soledad tengan una segunda oportunidad sobre la tierra, y que el reto que como gobiernos asumimos para reparar a las víctimas permitirá facilitar el desarrollo de nuestro país, transformar a Colombia en un país de paz total. No es una tarea exclusiva del gobierno, ni de unos pocos, ni de la gente que está armada. La paz total es una tarea de toda la ciudadanía, y Colombia no puede seguir siendo una sociedad pasiva frente a la injusticia histórica. Retomo esta cita que ha dicho nuestro presidente sobre la paz total, pero también sobre la transformación de nuestra realidad histórica como país sumida en el conflicto, porque hoy quiero extender una invitación a las víctimas para ser parte de este proceso de construcción de una nueva Colombia, una Colombia para todos, donde no se repitan los errores del pasado. Tenemos la oportunidad de reconocer en las víctimas el papel esencial para ayudarle al país a sanar y a recuperar la esperanza. Son las víctimas del conflicto armado en Colombia quienes han permitido tender los lazos, han tenido la fuerza y han sido capaces de transformar su dolor en poder para poder cambiar la realidad de sus territorios y comunidades. Son ellas y son ustedes las que deben ser parte de una fuerza movilizada por la paz total. Hoy nos acompaña el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien ha reconocido la importancia de reparar integralmente a las víctimas de la violencia. Él me ha encomendado la tarea de dirigir las transformaciones institucionales que garanticen la disminución de rezagos en la reparación y la atención a las víctimas, que permita el reconocimiento social de las víctimas del conflicto armado como sujetos políticos para la construcción de la paz. Estamos viviendo un acontecimiento importante de muchos por venir en la historia del gobierno del cambio. Hoy la Unidad para las Víctimas, a través del Fondo de Reparación, cierra un proceso de pago parcial de indemnizaciones judiciales a víctimas de los bloques paramilitares Libertadores del Sur, Central Bolívar y Mineros, en cumplimiento de 7 sentencias proferidas y debidamente ejecutoriadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Este proceso lo iniciamos en diciembre de 2022 y durante este periodo hemos hecho un recorrido por diferentes departamentos del país con el fin de entregar a casi 8.000 víctimas de estos 3 bloques paramilitares un pago correspondiente a la indemnización judicial que les fue reconocida en estos fallos. Logramos que por primera vez en la historia del Fondo de Reparación se destinaran más de 23.000 millones de pesos de recursos propios para reparar a las víctimas, recursos que son el resultado de la administración de los bienes que fueron entregados por los postulados condenados de estos 3 bloques paramilitares. Para lograr estos giros realizamos una revisión de los recursos propios que son producto de la administración y comercialización de los bienes que tenía el Fondo de Reparación. En medio de este proceso descubrimos que existía una cantidad importante de recursos que permitían ordenar pagos en favor de las víctimas y que no se habían adelantado en gobiernos pasados. Esta acción es histórica, pues a lo largo de los años que lleva la ley no se había realizado pagos con sumas tan representativas provenientes de los recursos propios en favor de las víctimas.
El componente de los pagos que habían sido utilizados en su mayoría provenían del presupuesto general de la Nación, situación que cambió gracias a acciones que adelantamos y que permitieron llevar a cabo este proceso que hoy nos convoca. Sabemos que hay muchos retos por delante y logros por cumplir. Por esa razón quiero asegurarle a todas y a todos que el Fondo de Reparación viene realizando y cumpliendo con lo que ordenan las sentencias de justicia y paz, con el objetivo de cumplir la misión de satisfacer y materializar los derechos de las víctimas que por años han esperado que se les reconozcan los daños causados. Iniciando este periodo administrativo, encontramos rezagos y dificultades importantes frente a la administración de los bienes del Fondo de la Reparación, situación que implicó alertar y denunciar a los diferentes órganos de control los hallazgos encontrados de mala administración de los recursos del Fondo de Reparación asignado a las víctimas. Sin embargo, y a pesar de estas dificultades, hemos logrado adelantar procesos como este que nos han permitido demostrar que a corto plazo y administrando de manera adecuada y transparente los recursos se pueden lograr acciones como las que estamos viviendo hoy en favor de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Finalmente, quiero reiterar el compromiso que tenemos como unidad y como Gobierno Nacional para propiciar desde la sociedad el reconocimiento del poder transformador que tienen las víctimas del conflicto armado para cambiar la realidad de este país. Son las víctimas, son ustedes las que hoy tienen la palabra y las que deben ser protagonistas de la política de la paz total. Nosotros, Comunidad para las Víctimas, nos comprometemos en avanzar y haremos todo el esfuerzo para que este país que los necesita, los escuche y reconozca su dignidad. Muchas gracias.